Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Aquí me tenéis ahora mismo en un polígono industrial cerca más o menos de la ciudad de Valencia, y tengo hoy la suerte y la oportunidad de poder entrevistar a Felipe Pantone. Gracias, tío. Debo decir que vi hace poco una exposición que está ahora mismo teniendo lugar en el CCCC, que es un centro cultural de Valencia muy importante, donde hay una exposición que la verdad me dejó bastante asombrado. Joder, y con gracias, bastantes tío. preguntas y con ganas de conocer más sobre tu trabajo. Bueno, antes de empezar, decir que hemos ido a ver lo que es tu estudio, y hay una pregunta que me viene a la cabeza y es: ¿cuánta gente tienes trabajando para ti ahora mismo, tío? Ahora mismo somos 14, creo. 14 personas trabajando, o sea, viviendo de las ventas de tus obras. ¿Es así? No solo yo hago muchas cosas. No solo vendo obras, no sé. Pinto murales, por ejemplo, hago más cosas. Pero sí, Vale. les Hostia, pago yo el tío, sueldo, pues, básicamente. Wow. Todos los meses. ¿Y cómo lo vives tú eso, tío? Pues los días 1, que es mañana, por ejemplo, ahora estamos al día 30, y mañana me toca pagar los sueldos. Horrible, ¿eh? Pero no, bien, es lo de siempre. Ya, Te acostumbras, pero- quiero decir, eso primero empiezas pagando el sueldo a una persona y luego pues acaban siendo 14. Quiero decir, es tan gradual que tampoco te... Ya, no te das ni No cuenta, sorprende. pero hostia, ¿qué edad tienes tú, tío? Yo 37. 37 años, yo 46. Vale. Y con 37 ya tienes 14 personas Joder, bueno. a tu cargo, pues trabajando para ti. Sí, sí. Eh, Hay gente que con 22 venden su empresa, que se la venden Lo a sé, Amazon y pero hay hostia, 500 personas. pero ¿sabes qué pasa? Que en el mundo del arte, el tema de estar trabajando ya con tantas personas a tu cargo y tal, tienes que tener ya como un nivel de movimiento, de trabajo y tal, como un volumen bastante grande, ¿no? Como para poder, sobre todo, Sí. mantenerlo con cierta constancia, porque una cosa es que puntualmente para un trabajo Es verdad. contrates a personas que te ayuden a pintar un mural con la grúa o lo que sea, y otra cosa es tener una plantilla de 14 personas, tío. O sea, sí, ya, es que te lo juro que no me sorprende tanto, no sé, como que intento, o me fijo mucho en otros artistas o sea, yo conozco artistas que tienen 100 trabajadores, otros que tienen 60, entonces tampoco lo veo como algo, yo que sé, tan loco, pero sí que es verdad que si te pones a pensar, la gran mayoría de los artistas supongo que necesitan menos ayuda que yo en este caso, o los que tienen 100 trabajadores, pero sí que es verdad que hay de todo, o sea, quiero decir, hay gente que tiene muchos más, hay gente que tiene muchos menos, hay de todo. Vale, y tú ahora mismo, a día de hoy, cuando miras atrás, ¿sientes cierta nostalgia de tu época en la que estabas, digamos, como más tranquilo tú solo y como que tú te la rifabas tú a tu manera y tal? Hace un rato hablábamos de las separaciones y de las exmujeres y en tu caso y tal. Sí. Yo es que siempre miro hacia adelante, nunca tengo nostalgia. O sea, no sé por qué, tío. O sea, es algo que está en mí. Por ejemplo, nunca he vuelto con una ex. Es que no tengo nostalgia del pasado, siempre miro hacia adelante. O sea, que no. La Qué respuesta guay. Vale, pues si te parece, yo creo que la entrevista la podemos formular en dos tandas. Una, brevemente, más o menos, cómo has llegado hasta aquí, ¿vale? ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria? Debo decir que yo he visto ya varias entrevistas tuyas, más o menos ya me las sé, pero habrá mucha gente que no haya visto estas otras entrevistas y dirá, hostia, pues estaría guay un poco saber cómo este hombre ha llegado tan alto, ¿no? Dentro del mundo del arte, para estar teniendo tanta gente trabajando a tu cargo, con tantas exposiciones importantes, tantos proyectos como el que he visto, por ejemplo, también a nivel con estos coches de carreras, no me acuerdo ahora cómo se llamaban. Alpine, por ejemplo. Eso es, etcétera, etcétera. Bueno, cuéntanos un poco. Vale. O sea, no, es que me estaba pensando en lo de llegar alto, es que es raro cómo, Ya, cómo si te- cómo se mide esto, ¿no? Claro. O sea, hay gente que a lo mejor o sea, conozco mucha gente que diría, "Buah, jamás me querría ver en esa situación de tener que pagar nómina a 14 personas todos los meses, eso me parece llegar muy bajo, ¿sabes? O sea, por Claro. ejemplo, ¿no? Hay gente que debe pensar, bueno, yo qué sé, estaba reflexionando sobre eso. Nada, yo empecé pintando graffiti. Eso fue realmente el germen de todo. Desde pequeñito siempre dibujaba, siempre tenía una inquietud ahí de comunicar a través de las imágenes. Y disculpa que le quite el sonido a esto, que si no, no me dejarán en paz, tío. Y luego empecé pintando graffiti, y eso fue una cosa que hice durante 25 años, creo, o por ahí. Y luego hubo un momento ahí que, de hecho, si quieres luego te hablo un poco de ello, porque estos últimos días he estado pensando mucho sobre ello. En el momento en que dejé de pintar graffiti y empecé a hacer arte ya seriamente, y como que ya sé por qué, además, cosa que nunca le había bajado. Como de esa reflexionado, manera, ¿no? sí.
Y bueno, y a partir de ahí, luego por otro lado estudié Bellas Artes, lo cual, bueno, pasé sin pena ni gloria por allí, o sea, eso no creo que fue muy determinante en nada para mí. Pero, no sé, luego de repente empecé a pintar, a hacer cosas más de estudio y así, y al final pues acabé con un estudio grande con algunas personas que me ayudan. Vale, esto es una visión realmente muy resumida. O sea, digamos que hasta donde yo sé, te voy a decir lo que yo sé, o las cosas que a mí me han llamado la atención. Una, el hecho de tu proceso migratorio, ¿no? Desde Argentina, vienes para acá, tus padres vienen para acá, lo intentan, vuelven a Argentina, están 2 años, vuelven para acá, ¿no? Que ellos trabajan como artesanos en un paseo Ajá, vale. ¿en dónde era? En Torrevieja. En Torrevieja, y tú estás todo el día ahí en ese paseo y contactas con otra peña que hacen, pues que están en la calle, que pintan, que pues Sí. que hacen break, bueno, hacen Sí, breakdance, hacen, sí, yo qué sé, la peña del hip hop. del hip hop, etcétera, etcétera. Y digamos que ahí es como que tú empiezas a, por un lado, trabajar tu faceta pictórica y a la vez un poco a conectar con todo lo que es el mundo del street art. Estoy poniendo palabras en tu boca, pero bueno, No, es más sí, o bueno, menos, es más o menos lo mi que vida, yo he sí. ido viendo. Luego, digamos que vas creciendo, tus padres tienen ese punto de decir, oye, sácate una carrera, ya que, ¿no? Lo que decías tú, el punto del inmigrante, te oí que lo comentabas en algún sitio. Te metes en Bellas Artes, Valencia, pero tú hasta ese momento, digamos que tu estilo pictórico de murales era como más tradicional, ¿no? El típico, No, lo típico que puedes... Yo hasta antes de entrar en Bellas Artes, yo no pintaba en murales, yo pintaba graffiti. O sea, Por eso, a eso me o sea, refiero. O sea, para quien nos esté viendo, parece que estamos aquí donde se sabe ni dónde, estamos en un polígono industrial que es donde tengo los estudios aquí, y es que estoy viendo un graffiti mío feo del 2021, pone ahí. Pues eso es lo que yo hacía hasta entrar en Bellas Artes. O sea, quiero decir, yo pintaba graffiti al uso, graffiti de destruir y de hacer el mal y de poner mi nombre en todos los sitios y vamos, que no le ponía ninguna intención más allá de la propia graffiti, que es multiplicarse, ¿sabes? Paréntesis, graffiti. ¿Consideras que es arte? ¿Consideras que no es arte? ¿Qué opinas del graffiti? Ay, o sea, perdona que sople. Es debido a la pereza. Ya. O sea, no, yo el graffiti como yo lo entiendo no es arte. A ver, es que el graffiti, o sea, quiero decir, es una pregunta muy amplia, por eso me da un poco de pereza contestarla, pero Ya. está guay. Porque depende de cada uno cómo lo viva. Te hablo como yo lo vivía, para mí no es arte en ningún caso. Para mí el graffiti, como te digo, es un juego que se inventó en el metro de Nueva York a finales de los años 60, a principios de los 70, que consiste en poner tu nombre cuantas más veces posible, cuanto más grande mejor, con más estilo mejor, en cuanto más sitios mejor, y de ese modo podrás competir contra otros tíos que hacen lo mismo que tú, cada uno con su nombre, y el que lo hace más veces con más estilo, más grande, en más sitios, es el que básicamente es el king de esa movida. Eso es lo que se entiende, es como una especie de juego, o así se entendía en Nueva York en los 70, y luego ya te digo que es mucho más amplio porque ha derivado en tantas ramas que cada uno lo vive de una manera. Yo lo vivía como muy puro dentro de esas reglas básicas que del principio. Yo pintaba graffiti sin ningún otro interés que el que te he dicho antes, ¿sabes? Era un juego para mí, no tenía ninguna ganas de expresar nada. He hecho en el canal algunos vídeos con Javier Abarca, no sé si lo conoces, y con otros expertos. Pues no he visto, pero me interesa. Pues con otros expertos en graffiti, Mm. y la verdad es que es muy interesante porque realmente, digamos que el graffiti, desde mi perspectiva, tiene como varias lecturas. Tiene una que es esta, ¿no? La de te vas a comer mi pieza y no sé qué tal. Pero luego hay otra que, si lo miras con cierta perspectiva y desde un ángulo como más artístico, más contemporáneo, etc., realmente podríamos estar hablando de que es una especie de performance en la cual hay un punto en el que se combina la estética, hay un punto donde se trabaja lo que es el miedo, ¿no? A que te pillen, donde trabajas, donde te implicas además con la sociedad, y aparte está ese punto también de tratar a la vez de no caer en la comercialización de la obra. O sea, hay una serie de... No, hay mucho. Sí, hay muchos artistas, ya lo sé, por Futura 2000, por ejemplo, o Corbett, o todas estas grandes figuras, al final la mayor parte han acabado comercializando su obra y también puedo entenderlo, ¿no? Pero ves, por ejemplo, acabas de poner 2 ejemplos bastante clave. Cornbread, yo, además, o sea, quiero decir, no, lo conozco al señor y no me estará entendiendo, o sea, que de puta madre voy a decir lo que pienso. O sea, quiero decir, en ningún caso creo que sea artista, ¿sabes? Era un grafitero de puta madre de Filadelfia que pintaba a tope, pero es como que no tenía ningún interés de expresar nada más, aparte
que luego de manera inconsciente sí que hay ciertos intereses expresivos, pero sobre todo es una intención de plagar con su nombre. Él en este caso, en el caso El de Gordon Brett, espacio, sí, sí. él quería llamar la atención de una chica, por eso Sí, empezó a esa es la pintar, historia, sí, sí. ¿sabes? Entonces creo que es un ejemplo bastante clave. Eso para mí es el graffiti puro. O sea, que no creo que sea arte, sin embargo creo que es la polla, ¿sabes? Es graffiti puro, puro. Sin embargo, Futura empezó haciendo eso, pero luego trascendió, empezó a tener otros intereses, como ha sido concretamente mi caso, y se ha hecho artista. Es un tío que quiere decir cosas, que, en fin, que se explora, pero desde la imagen, desde lo gráfico, desde lo pictórico, ¿sabes? Pero el graffiti puro, puro es Gordon Brett, así lo entiendo yo. Vale, la verdad es que es un tema lo del graffiti que da para largo, y es verdad que Sí, buah. se puede interpretar Es lo máximo, el graffiti es lo máximo, don't Sí. get me wrong, el graffiti es lo Sí, sí, mejor sí, que me ha sí. pasado en la vida y me encanta, o sea, y es un temazo, pero bueno, si también hablamos de arte, El tema es que, por ejemplo, ahora hace poco tuve una entrevista con una artista también, que es también youtuber, que se llama Jos Fritos, y estábamos hablando y él, por ejemplo, decía que él dibuja de puta madre, pero él decía que lo que dibuja no lo considera arte. Es decir, para él es un trabajo técnico, donde él explora su capacidad técnica a la hora de expresar una imagen que está viendo. ¿No crees que existen ciertos paralelismos entre el graffiti y esto que acabo de decir? Es decir, al final, si un dibujo bien hecho no es arte, el graffiti tampoco. Es decir, y al revés, ¿sabes? A ver si me explico. Si tú, por ejemplo, haces un dibujo que está muy bien hecho, te centras en la técnica, pero no estás intentando comunicar nada, ¿no crees que es exactamente lo mismo que sucede con el graffiti? Puede ser algo muy parecido. Sí. Y del mismo modo que habrá gente que dirá, oye, tío, yo veo un dibujo bien hecho, me da igual que el tío quiera o no quiera expresar, yo veo ahí un dibujo y para mí eso es arte. Quizá habrá peña que piense lo mismo del graffiti, ¿no? Es como que... Estoy de acuerdo, al final cuando haces un dibujo bien hecho, ¿qué significa hacer un dibujo bien hecho? Es hacer un dibujo bajo ciertos parámetros, ¿no? Que el resto considera que es una buena factura de ese dibujo, ¿no? Pues el graffiti es parecido, hay ciertos parámetros, que es los que te he dicho antes. Sí, sí, sí. Y si lo consigues, pues éxito, ¿no? Pues ya está, eso no es necesariamente arte, es simplemente hacer una cosa bien bajo ciertos parámetros. Vale. Vamos a movernos para adelante. Vale, digamos que tienes la etapa de grafitero. Háblame de... Sí. Háblame, o sea, él es un artista que está en París, ¿no? Sí, a ver, Sin es bueno, a.k.a. el Godfather of Graffiti, o sea, es como el puto amo. Hay un documental que se llama Style Wars, que es del año 84, que se fue el documental responsable de que el graffiti trascendiera de Nueva York y se instaurara en todo el mundo. Pues, vamos, salió creo que en la 2, ¿sabes? En la época, fue una movida que lo vieron en Alemania, lo vieron en Francia, lo vimos nosotros, yo en esa época no había nacido, de hecho, nací en 86, imagínate. Pero bueno, y él era un poco el protagonista de ese docu, es un pavo mega importante en el graffiti del metro de Nueva York. Pues nada, el señor este era la hostia, yo crecí flipando, para mí era, ¿sabes?, el mejor. Y bueno, casualidades de la vida, vivía en París una época, no sé qué, y un día me llama diciendo me escribió un mail diciendo que le habían hablado de Valencia, que se quería venir a vivir aquí y que había oído hablar de mí, que yo era un poco... The man. Pues eso, el que estaba en Valencia haciendo cosas y tal, y que si le podía ayudar. Y se vino a vivir aquí, y moló un montón, porque eso, de repente me puse a currar como de asistente en el estudio ¿sabes?, de un pavo con el que había flipado toda mi vida y tal. Y moló un montón, la verdad, fue una experiencia muy guay. Estuve como un año ahí currando de asistente. Un año, ¿eh? Y en ese intervalo, en ese año en el que estuviste trabajando con Sin, ¿notas que hubo una evolución a nivel de tu propio trabajo o estabas tan volcado en ayudarle que dejaste un poco de lado? Mira, yo en esa época, además fue una época que la recuerdo como bastante de cambio, porque yo estaba estudiando Bellas Artes y ahí me fui un año a vivir a Inglaterra de Erasmus y allí pinté un montón. Yo de hecho hemos hablado antes de que ahora estás viviendo cerca de donde es Ausias, entonces el que le conoces y tal, pues Ausias era mi compañero de batallas, pintábamos graffiti juntos, pero al mismo tiempo teníamos como una especie de grupo o de estudio de diseño en el cual hacíamos, pues, yo qué sé, cosas como muy tipográficas y así. Y entonces hacíamos eso por un lado, pero yo en esa época me fui a vivir a Inglaterra. Entonces empecé a pintar graffiti solo. Y en ese pintar graffiti solo me descubrí bastante.
Y cuando volví de Inglaterra fue justo cuando apareció Sin y me puse a ser asistente de él. Entonces era una época en la que yo pintaba mucho graffiti solo, hacía cosas que estaban ya bastante guays o yo estaba bastante contento con ellas. Y a la vez que la ayudaba aprovechaba luego mis ratos libres por la tarde y tal para hacer... Empecé a pintar, es la primera vez que empecé a pintar cuadros a partir de... Cuadros que yo pienso que estaban bastante bien, a partir de lo que pintaba graffiti de los grafitis que pintaba en esa época, del estilo un poco que estaba creando en esa época. O sea que sí que tenía mis ratos libres ahí, hacía cositas. Y ¿en qué momento se produce un cambio y pasas de pintar un graffiti más clásico a de repente a hacer lo que podríamos llamar arte cinético adaptado al street art o street art, arte cinético? O sea, ¿en qué momento el arte cinético se cruza en tu vida? A ver, yo no creo que... Sí que he hecho graffiti un poco clásico. Joder, es que tengo aquí delante... Sí, ¿no? Esto es bastante clásico. Sí. Luego hacemos una toma. No, por favor. Sí. Bueno, da igual. Quiero decir, esto es mega clásico. Pero siempre he buscado, la verdad. O sea, yo soy una persona que pues, está en mi personalidad y siempre he buscado un poco cosas diferentes y siempre mi graffiti, de hecho, tuve una temporada que hacía como cosas tipo 3D, que en realidad no es nada clásico. Puede ser clásico a lo mejor en Europa o en Alemania y tal, pero siempre he buscado cosas diferentes. Y mi graffiti nunca, ya te digo, siempre había cosas ahí, tintes extraños. Y cuando yo estudiaba en Bellas Artes, ahí en Historia del Arte, pues di con el arte cinético, que fue una cosa que me llamó mucho la atención y que ahondé a tope. O sea, la verdad que fue como un poco flechazo yo cuando descubrí el arte cinético, porque la verdad que yo sabía de la historia del arte antes de entrar en Bellas Artes bastante poco, la verdad. Y nada, pues uno va descubriendo, además te lo enseñan de manera muy cronológica, tú empiezas por las pinturas rupestres y al final ya por fin dibujo lo contemporáneo, que es lo que realmente me interesa. El arte cinético sí que me absorbió bastante y ahondé a otro nivel, o sea, me volví loco, tío. Y entonces eso al final, pues, por los poros iba saliendo eso, se iba manifestando mi graffiti, ¿sabes? Si ves mis últimos grafitis, ya tienen mucho de toda esa iconografía. A nivel de arte cinético, ¿qué tipo de...? O sea, digamos que a nivel de arte cinético, digamos que hay dos movimientos que son predominantes, ¿no? Uno sería la Escuela de París, ¿no? Que es donde surge, y la otra que vendría a ser los artistas más venezolanos, ¿no? Como podría ser en realidad Carlos Cruz. Sí, pero bueno, de hecho están influenciados, ¿no? Porque... de hecho todos los artistas latinoamericanos se fueron a vivir a París. De hecho, es como que lo crearon. A ver, estuvo Basarelli, que sí que no tiene nada que ver, que fue un poco el precursor el precursor del Op Art. Pero en realidad todos los artistas que molaban realmente eran todos latinos, estaban todos viviendo en París. Luego todo esto obviamente influenció a la gente que estaba todavía en Venezuela, en Argentina, donde fuere, o en México. Pero sí. O sea, fue en París donde se creó todo, gracias a la galería de Denis René y tal. Pero si te das cuenta eran casi todos latinos, tío, o sea, acojonante. Y de los artistas así cinéticos, ahora mismo... Bueno, yo creo que vamos a empezar... O sea, ¿qué fue exactamente lo que te llamó la atención del arte cinético? O sea, ¿qué es lo que te enganchó? Pues me enganchó que creo que tiene mogollón de validez a día de hoy. Creo que de todos los movimientos últimos del arte hasta el arte contemporáneo, que el arte contemporáneo al final es un Cristo que tampoco se sabe muy bien por dónde va, el arte cinético creo que tiene mogollón de relevancia, ¿sabes? Creo que vivimos en tiempos megacinéticos, es que de hecho creo que vivimos en tiempos de mogollón de cambio, de transformación, de velocidad, y esto es una cosa que se exploró en los 60, me dio a mí la sensación que no estaba terminado de explorar, no se había puesto el punto final, ¿sabes? Yo realmente lo sentí así, de hecho lo sigo sintiendo así, y creo que es un camino chulísimo para explorar, ¿sabes? Entonces eso, se me quedó como que en el tintero cosas, así lo veía y creí que podía decir cosas yo también. Para la gente que nos estén escuchando y que no sepan muy bien ¿cuáles son los rasgos característicos del arte cinético? ¿Podrías dar como 4 pinceladas? Así de... El arte cinético es un movimiento que se basó, como su nombre indica, lo cinético es lo que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Entonces el movimiento se puede expresar de muchas cosas, como movimiento real,
que es lo más normal, que es algo que ahora lo vemos como algo súper, que lo tenemos muy, muy interiorizado y nos parece normal. Antiguamente el arte era estático. Ahora de repente puede haber una pieza que se esté moviendo y no nos sorprende. Luego también se puede... otra manera es por lo virtual, una imagen que a lo mejor te produce quizás fatiga retiniana y entonces parece que se mueve, aunque no se mueva. Las típicas, que ahora también lo tenemos muy interiorizado por los libritos cuando éramos pequeños o por las imágenes estas de internet, de arte óptico, así que te genera como un movimiento virtual. Pues esto es un lado, sí, es eso, básicamente. Sin embargo, en tu trabajo, digamos que yo veo que y esto, por ejemplo, hay varios artistas que son artistas cinéticos, pero yo siento que le dan más importancia en un momento dado a todo el trabajo con el color y lo que supone el color, por encima de lo que vendría a ser el movimiento. Por ejemplo, en el caso de Carlos Cruz Diez, es un artista que, o sea, por ejemplo, he visto algunas entrevistas suyas y él, en un momento dado, digamos que habla más de la importancia que tiene el color, como por ejemplo la superposición de colores, generan colores nuevos y este tipo de efectos que están en un momento dado más vinculados con el op art, ¿no? Que no, por ejemplo, con Calder, que, por ejemplo, tú escuchas hablar a Calder de sus esculturas y él te está hablando de lo azaroso que es que en un momento dado su obra sea mecida por el viento y que nunca tenga el mismo movimiento y que siempre vaya cambiando. Volviendo a tu obra, digamos que yo creo que se da el caso de que la importancia, o sea, si tuviera que decir ¿dónde creo que está el acento? Yo veo más el acento en el color que en el movimiento, a pesar de que he visto algunas obras tuyas que sí que demandan movimiento, ¿no? Por ejemplo, esta circular, ¿no? Que vas ahí moviendo y va generando nuevos contrastes, nuevos efectos ópticos y tal. Pero yo veo quizá como si el tema del color tuviera como más importancia, no sé cómo lo ves tú. A ver, Cruz 10, él además, de manera muy intencional, el tío se dio cuenta que el color era una cosa que también estaba por explorar, entonces tiró por ahí, pero él de base es un artista cinético, bueno, aunque él primero hacía diseño gráfico, lo que pasa es que luego se fue a vivir a París y flipó con lo que estaba pasando, el movimiento cinético estaba pasando ante él en ese momento, estaba creando. Si te das cuenta de las obras de Cruz 10, si piensas en las fisicromías, en Color al Espace, un montón de obras que son puramente ópticas y cinéticas. Lo que pasa es que el color es el tema fundamental que se trata bajo la umbrella, bajo el paraguas del movimiento. Pero realmente sí, o sea, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, es totalmente cinético. Sí, sí que es verdad que luego tiene ciertas obras como las transcromías que sí que son puramente de color, pero él empieza todo su discurso se fundamenta en el movimiento, o sea, sin duda. Sí que luego hace hincapié en el color, lo cual me parece la hostia. Además, es súper interesante, tío, te recomiendo no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama El color sucede, es un libro que tiene o incluso hay otro que se llama Reflexión sobre el color, que habla cómo él llegó a plantearse eso como su vía de investigación. O sea, el tío lo hace de manera más mega rigurosa, ¿sabes? O sea, dice, yo estoy bajo el paraguas de lo cinético, pero creo que hay un tema que no está demasiado explorado, que es el color. Pues es un poco lo que yo estaba diciendo, ¿no? Pero mi pregunta era si no te sucede a ti un poco lo mismo. A mí me sucede, claro. Yo, o sea, mola que le traigas a la palestra, o sea, Cruz 10, yo cuando lo descubrí también me voló la peluca, pero, ¿sabes? Adiós. O sea, me encanta, o sea, el color es que me parece un temazo. O sea, que por otro lado, yo estoy haciendo ciertas investigaciones, o ciertos averiguaciones o investigaciones o encontronazos con el color que a mí me están pareciendo muy interesantes. Eso quiere decir que a lo mejor yo no los he visto antes, ¿sabes? Y me ponen cachondísimo, me flipa. O sea, creo que hay tema. El color creo que es un tema que es como la forma, o sea, son cosas como mega básicas del arte visual, que es a lo que nos dedicamos. Y cómo no voy a explorar, cómo no voy a trabajar eso, ¿sabes? El color es la hostia. Lo que pasa es que también lo hago, igual que Cruz 10, desde el marco o desde el paraguas de lo cinético. El color me parece un tema muy importante, insisto, porque lo visual abarca el color, y el movimiento me parece la hostia porque vivimos en tiempos mega movidos.
Al final, y ahí están las dos cosas, está el color y está el tiempo. El movimiento es tiempo. Entonces son como dos temas como muy universales que me flipa, tío. O sea, me lo paso pipa. ¿Sabes? Creo que son tan sencillos, pero al mismo tiempo es como que no me los acabo, ¿sabes? Ya. Es muy guay. Y una pregunta, o sea, respecto, digamos que de donde habían dejado el listón, ¿no? Todos estos artistas cinéticos de tanto renombre, de repente llegas tú. ¿Cuál crees que es un poco, en esta vía de investigación, en esta carrera por intentar avanzar, crecer, etcétera, cuál crees que ha sido el pasito que vas tú también un poco aportando a esta historia? ¿Qué crees que sería lo que tú dirías, coño? Esto es muy formal, al final eso te lo podría decir, te lo enseño, o sea, quiero decir, es mi trabajo el que habla sobre eso, ¿sabes? Sí que es verdad que sigo cierta estela, pero mi trabajo formalmente difiere bastante de lo que había anteriormente. Bueno, habrá gente que pensará lo contrario seguramente, pero a mí desde luego me lo parece. Y pues esto es sencillamente, ese es el pasito, es un pasito formal, ¿sabes? Me refería más desde la perspectiva discursiva, o sea, De la a nivel perspectiva discursivo, porque por ejemplo, sí, sí. perdona, en la exposición que tienes en el CCC hablas un poco de las nuevas tecnologías, hablas de las redes sociales, etcétera. Yo creo que ahí es donde tú de repente tienes también tu granito de arena que aportar y es un poco como traer un poco el arte cinético de aquella época a nuestros tiempos y darle una visión como más contemporánea, pero... No, estoy de acuerdo. Gracias por el apoyo, porque iba por ahí. Totalmente es que, claro, yo vivo en otros tiempos, tío. O sea, concretamente Cruz 10 es acojonante. Yo le conocí cuando tenía 92 años y el ¿En tío... persona? Sí, y el tío me enseñaba proyectos en el ordenador y yo, clac, y me enseñaba el Illustrator y yo decía... maestro, o sea, que manejas el Illustrator como yo. Y me decía, hombre, es que aprendí hace un montón, hace 10 años. Y digo, con 85. Digo, ¿sabes? O sea, iba a tope. Pero sí que es verdad que es un señor pues, que nació en el año 20 y pico. O sea, no 23 recuerdo. creo que fue, sí. Joder, entonces, claro, yo soy un chaval de ahora. Entonces, pues, lo mismo, hace poco estuve con Julio Lepar, que también tiene ahora mismo 95 años, creo. Y me estaba enseñando proyectos en realidad virtual y bueno, no me parece, o sea, no puede ser más avanzado y más de mirar hacia adelante y todo, pero al final es un señor de 95 años. Entonces yo, pues la diferencia que tengo es que soy joven y entonces entiendo que no digo que Julio Lepar no entienda, o claro que entiende, vamos, y entenderá más que yo toda la vida. Pero pues vengo de otros tiempos y he crecido con internet, o sea, bueno, no he crecido con internet, pero justo con ese cambio de ahora tener internet y entiendo la vida desde otra perspectiva mucho más digital, ¿sabes? Y eso es un poco donde yo puedo conectar ciertas cosas que a lo mejor ellos, desde luego los años 60 no podían conectar porque no existían y que ahora pues les cuesta porque tienen 95 años y uno lamentablemente ya no está aquí, ¿sabes? ¿Y cuál crees que sería, si tuvieras que resumir un poco, ya sé que al final las obras tienen que hablar por sí solas y puedes decir, bueno, oye tío, yo no voy a explicar mi trabajo, que hablen las obras, pero si tuvieras que decir, bueno, un leitmotiv o exactamente como, no sé, buscar la manera de sintetizar exactamente qué es lo que te gustaría transmitir a través de tus obras, más allá de tu proceso de investigación, ¿cuál sería ese mensaje? O sea, mi trabajo, además, es algo que reflexiona mucho y lo ponen en mi página web. Al final mi trabajo va sobre como 4 temas, que es el movimiento, la transformación, el color, porque al final el color es un temazo que también está muy presente en mí, y luego lo digital. Son esas 4 cosas pues que si algún día, sabes que me parecen cosas que no se me están acabando. O sea, ojalá algún día se me acaben, de hecho, y pueda pensar sobre ello, qué sé. De hecho, el tiempo también es un tema que está entrando cada vez más, porque creo que tiene mucho, o sea, porque tiene mucho que ver con la transformación y el movimiento, tiene que ver con el tiempo, está ahí. Y es un tema que empieza a entrar, pero esos 4 temas que te he dicho antes son como que están siempre en casi todas las cosas que hago. Y seguirán estando seguramente un ratito más. Pero digamos que estos 4 pilares son como 4 pilares sobre los que estás investigando, ¿no? Pero mi pregunta iba más enfocada al decir, bueno, vale, ¿cuál es el mensaje, fruto de esta investigación? Vale. O sea, ¿qué es lo que extraes y que quieras compartir con tu audiencia, ¿no? Con la gente que ve tu trabajo? Joder, Ya, es que te hago preguntas un poco tal, pero... No, me parece guay. Es pura terapia esto, tío. No, me parece guay, pero es que a mí yo jamás pienso en mensaje. O sea, ni me gusta el arte que tiene demasiado mensaje. Por eso
por eso, por ejemplo, me gusta el arte figurativo. La verdad es que como que concretamente lo veo como que lo entiendo demasiado rápido, el mensaje me parece demasiado deprisa, ¿sabes? El arte abstracto, que me suele interesar más, me mola porque no lo veo como mensaje, sino lo veo como preguntas. Y es lo que yo intento hacer con mi trabajo. Yo jamás pretendiera dar un mensaje, ni loco que estuviese. O sea, me interesa levantar preguntas y sobre ciertos temas. Al final es como decir, vamos a hablar de esto, ¿sabes? Jamás diría, esto es así, ni loco que estuviese. ¿Sabes? Y es lo que me suele generar a mí personalmente como consumidor de arte, el arte abstracto y el arte que, como su nombre indica, es como mucho más suelto, como que no pretende, ¿sabes? Yo en mi trabajo me interesa como pregunta, no como mensaje. Vale, o sea que es como no... Bueno, o sea, digamos que tú cuando ves, por ejemplo, arte que tiene como ciertos tintes adoctrinantes o como que estás sentando cátedra, como que te genera urticaria un poco, ¿no? No, me genera indiferencia. Indiferencia. Me genera indiferencia totalmente, sí, sí. O sea, es como... pues, hombre, me recuerda pues a la parte de atrás de los periódicos, a los ¿cómo se llama? La contraportada, ¿quieres decir? De los dibujitos de atrás del periódico. Las tiras cómicas. Que me parecen como panfletarios, ¿sabes? Como demasiado evidentes. Es como que lo lees y, jaja, y me saca una risita, pero ya sé por dónde va. Me parecen, sí, no, o sea, no me parece arte, me parece más bien como un panfleto gracioso y tal, pero no me genera, no lo recibo como una pregunta. A mí, bueno, es que eso es cada uno lo que le guste, claramente. O sea, hay gente que le gusta lo que está muy masticado, muy fácil de digerir, y eso les conmueve y les parece arte. A mí, que me parece bien también, ¿eh? A mí me suele gustar el arte que no está muy claro, que me hace reflexionar sobre un tema concreto y, ¡buah! Pero, ¿sabes? Y eso es lo que me suele conmover a mí en arte. Y yo intento que mi trabajo vaya por ahí, o sea, jamás me gustaría hacer una obra y que de repente el título te la resuelva. No, yo quiero que a mí me plantees un título un poco... De hecho, o sea, mis títulos suelen dar información sobre lo que estás viendo, pero es una información que no ambigua. está... Claro, que te tira un par de cosas, pues esto a lo mejor tiene que ver con no sé qué, pero que sea el usuario, o sea, el usuario, no el espectador, el que la complete. Bueno, a mí, desde luego, yo disfruto mucho ese tipo de arte, ¿sabes? ¿Y qué opinas del tipo de arte que se hace ahora mismo en las calles? O sea, del street art, etcétera. Del street art. Sí. ¿Qué sientes respecto al street art, tío? Bueno, es que a nivel de temas y así. En general. El street art Sí, no puede o sea, haber nada más amplio a nivel temático que el street art. El street art al final es un movimiento que tiene una coherencia en cuanto a lugar, pero luego en cuanto a estilo no hay ninguna coherencia, ni de tema de ningún tipo. Ahí, vamos, yo hago street art y creo que tengo poco que ver con la mayoría de las cosas que veo. Sí que hay cosas con las que comparto y tal, pero vamos, me parece genial. La calle es gratis. ¿No tienes la sensación de que si hubiera que buscar un nexo común entre lo que se mueve a nivel de street art sería el trabajar siempre desde una perspectiva que a nivel estético no sea provocativo, tío? Lo digo porque por lo general... O sea, ¿El street art no es provocativo? Por lo general yo creo que no. Hostia, o sea, por lo general no. Esto, pensaba que ibas a pensar lo contrario, pero me mola. A ver. No, yo, y te lo digo porque, bueno, si has visto mi trabajo, yo dibujo con No, P. tío, no. Bueno, pues Pero lo quiero ver. yo durante mucho tiempo he trabajado, bueno, he trabajado en performance, pintura, tal, pero hay como dos iconos que se repiten. Uno es el pene, ¿vale? Entonces los seres que yo pinto o que dibujo siempre tienen penes en la cabeza, ¿no? Y las cruces. Muy difícil, tío, que yo pueda ir a un festival de arte urbano. Y no hablo solamente de esto, sino cualquier otro artista. Me pongo a mí como ejemplo porque es un ejemplo como de manual, pero hay un montón de artistas que, por ejemplo, pueden hacer un tipo de arte como más polémico, más reivindicativo, más... O sea, incluso a nivel visual también, pues más provocador. Imágenes yo que sé, de contenido pornográfico, muerte, vísceras, sangre, o sea, todo lo que pueda ser escatológico o pueda ser pornográfico, etcétera, es como que eso es muy difícil que tú lo veas en un espectro en el que haya un festival de arte urbano, ¿sabes?
O sea, me parece... Mientras que en una feria de arte contemporáneo quizás sí lo puedes encontrar. Ah, vale, vale. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale, Es como me que... parece curioso que digas esto porque al final me estás diciendo que haces cosas como muy directas, muy provocativas y te gustaría estar dentro de una cosa más institucional o que No he dicho que me gustaría porque estar quiero ahí decir, ahora. vale, vale. O sea, como No. que los festivales no recogen ese tipo de propuestas. Sí, simplemente... Hombre, nada más o sea, quiero decir, nada más faltaba decirle a los festivales lo que tienen que hacer. ¿No? O sea, quiero decir, si, sobre todo si vienes de la calle, que la calle, la gracia que tiene es que nos permite hacer lo que nos salga a los cojones. Es que ahí es donde voy. O sea, es como si yo, por ejemplo, esa puta mierda que pinté ahí, es como si dijeras que los festivales no quieren un throw-up y unos tags. Pero hombre, ¿cómo van a querer esa basura? O sea, no digo que los tuyos sean basura, pero los míos sí. O sea, jamás pretendiera que los festivales recogieran esto. Quiero decir, esto está para la calle que es gratis y a tope. Vale, Sí. pero no, bueno, no sé, es que es un tema que siempre me ha llamado la atención, porque yo, por ejemplo, durante bastantes años he trabajado en el espacio, en el ámbito del urbano, ¿no? En la calle y tal, hasta que me fui dando cuenta de que al final lo que se supone que es el street art, que es el arte democrático, el arte para todos, etcétera, bla, bla, en realidad es un tipo de arte que por lo general está más cercenado y más... sí, tío, ¿sabes? Como que está más atado de lo que puede estar otro tipo de manifestaciones artísticas que son mucho más libres. Es más, incluso he visto obras de arte que eran abstractas, pero que no eran de fácil comprensión, con colores y tal, sino que eran más de rayajos, no sé qué tal, y no se o sea, al final han dicho, no, esto hay que borrarlo, aquí que pinte otro tío que haga algo más guapo, ¿sabes? Yo he visto Claro, ese tipo de cosas. hay dos cosas, por eso te decía lo de los festivales. El street art, claro que es democrático en tanto en cuanto tú puedes coger e ir a pintar, como por ejemplo eso. Yo llego y pinto, pues fíjate que es democrático, o sea, quiero decir, es que no hace falta ni preguntar, de hecho. O sea, vas y lo haces y ya está. Otra cosa es que yo quiera que ciertas instituciones, festivales, lo que sea, me incluyan. Ahí ya pues cada uno tiene su criterio, al final, ¿sabes? Y luego, en realidad, y volviendo un poco a lo que decías antes, en realidad yo creo que sí que el street art es provocativo. Además, te pongo como la cabeza de todo eso, que es Banksy o Bay, que a ti a lo mejor te parece poco, porque estás hablando de pollas y movidas, o sea, que no es que no he visto tu curro, tío, pero lo quiero ver. Claro, que eso me parece, pues, hombre, más todavía, o tirar mierda, hombre, pues es más provocativo que Banksy, pero Banksy en realidad es muy panfletario, por otro lado. O sea, Banksy es muy panfletario, claro, es como, joder, es como, vamos, con el tiempo yo creo que... no sé qué, sí. claro, lo de Gaza, jaja, ya está, esa es, ¿sabes? Es brutal. Ha acabado O sea, es convertido, súper- sí, como en un artista de camisetas, ¿no? Ah, coño, o sea, eso me refería, sí, que eso Sí. es justo el arte que a mí no me suele interesar. Que luego, por otro lado, ya si nos metemos ahora hablando de Banksy, Banksy tiene unas obras brutales, como por ejemplo Sí. la película, por ejemplo. Me parece la hostia. Pero bueno, que en general su trabajo no me interesa en absoluto. Me La interesa- película te refieres a la de Exit Through the Sí, Gift Shop. eso es un piezón, pero que vamos, que no se entiende. Es lo máximo. Sí, bastante conceptual también, Joder, ¿no? Podríamos la decir. polla. Pero bueno, que eso suele ser o sea, el arte así como de, no sé qué, lo de Gaza, jaja. Suele ser a mí lo que no me interesa en absoluto. Eso me parece un arte de mensaje que se digiere a lo mejor de 3 a 4 segundos. En tu cerebro lo procesa en 3 o 4 segundos. Eso a mí no me interesa en absoluto, la verdad. ¿Y tú crees que la me gusta gen- que me dejes, perdona, Sí, me sí. gusta que me dejes ahí a las 3 semanas decir, joder, es que no me puedo quitar esa obra de la cabeza, ¿sabes? Y que me deje pensando, que me siga, que me dé pie a continuar esa investigación. Fíjate, el arte cinético desde los años 60 y todavía aún le estoy dando vueltas, imagínate. Sí, justamente era lo que te quería preguntar. O sea, tú tienes la sensación, o sea, más allá de tu caso personal, ¿tienes la sensación de que a nivel de lo que es el público masivo, la gente digiere y entiende? ¿Sabes? Como que este proceso del que hablas de, coño, ahora entiendo la obra que vi hace 3 días. ¿Tú crees que la gente está por la labor o crees que actualmente vivimos en una era en la que todo es fast food? ¿Sabes? A nivel visual también, y es como ven tu obra y dicen, qué bonito, qué colores, no sé qué, next, nada, ¿sabes? Como que no sé hasta qué punto estamos en un momento en el que se fomenta la reflexión, especialmente respecto al arte. Esa es qué buena pregunta, tío. El ojo, partiendo de la base de que el ojo es un órgano rapidísimo. O sea, yo, sí, me imagino que tú también y todos los chavales. Mi abuela un poco más lento, ¿sabes? Pero yo veo Instagram así, pa. Y soy capaz de entender cada puta imagen. Obviamente no profundizo al máximo, pero entiendo casi todo lo que estoy viendo, a un ritmo muy rápido. En el arte pasa lo mismo. Hoy en día creo que estamos como nuestro órgano, o nuestro ojo concretamente, nuestro cerebro está como procesando el arte
desde la velocidad. De hecho, mi trabajo va muy por ahí. O sea, a mí, o sea, mi trabajo a veces, sobre todo estoy pensando en mi pintura, no necesariamente los objetos cinéticos y tal, pero mi pintura intento capturar esa sobreinformación, intento capturar eso, porque o sea, lo que intento hacer es que cuando lo veas te pares un segundo, te abrume un poco. Es que creo que es un hecho, está pasando así, pero es algo que me mola porque al final se digiere de manera colectiva. O sea, tú cuando... creo que somos capaces de ver obras, pero y no solo de obras de arte, de ver moda, de ver... la música, sin embargo, es diferente porque tiene un tiempo, tiene una duración. Pero de todas las cosas que entran por el ojo, somos capaces de verlas y tener como una idea colectiva. Nuestro cerebro procesa, tipo, joder, pues sí, en París ahora la peña se está poniendo este tipo de chaquetas, creo. No estoy muy seguro, pero creo. ¿Cómo lo sabes? Pues que he visto 40 millones de imágenes, ¿sabes? Y con eso tú eres capaz de procesar eso. Lo mismo pasa cuando vas a una feria de arte. Tú vas ahí y... O sea, yo la verdad que las ferias y también los museos los veo a toda hostia. Pero es que me mola. A veces voy con gente y me dice, tío, pero tú eres artista, ¿cómo puedes ver los museos así de rápido? Y digo, pues porque es que yo sé lo que me interesa. O sea, yo, por ejemplo, las ferias de arte, yo estaría... O sea, es que no me interesaría nunca pararme en cada obra a comprenderla. A mí es que me da igual. Me da igual la obra, el artista, me da igual todo. De repente sí que soy capaz de pararme en lo que yo ya sé que me interesa, porque lo he visto, yo qué sé, en Instagram, en internet, me he leído un libro de no sé qué, y de repente digo, coño, Larry Bell, digo, vamos a dedicarle 30 segundos a Larry Bell. Ahora paso a la siguiente y es que no me puedo dar más igual, y continúo. O sea, al final creo que estamos creando como una especie de corriente estética que no necesariamente me interesa a mí pararme en cada cosa como antiguamente. Tú piensas que yo qué sé, en el siglo XV pues, se producían muy pocas imágenes, entonces no tenías más remedio que dedicarle cierto tiempo de contemplación porque es que había 30 imágenes que tú a lo mejor podías ver en tu vida. Ahora no, tío, ahora yo no tengo que dedicarle ni un poco de tiempo, o sea, que quiero decir, no lo veo como algo negativo. A mí que mi obra la vean durante una pintura, por ejemplo, si hay alguien que la ve durante un segundo, te doy las gracias, ¿sabes? O sea, sin embargo, por eso creo que es súper interesante el tema del tiempo, que es algo que de verdad activamente lo estoy introduciendo, que es el tema de incluir movimiento a las obras. Al final te estoy obligando a que le eches un minuto entero de ver cómo se mueve esa pieza. Es un temazo para mí. Pero entonces, ¿te interesaría que estuvieran un minuto viendo una pieza? O sea, ¿O te gusta que lo vean rápido? O sea, quiero decir, estoy contento con que le dediques un segundo a una pintura. O sea, me parece un éxito. Ahora, claro que me mola esforzarte. O sea, al final el arte lo que hay que mola entender esos procesos. O sea, al final son líneas de investigación. Ahora mismo estamos reflexionando sobre esta cosa tan deep que es el tiempo dentro del arte, y yo forzarte a eso me parece un tema para el arte, ¿sabes? Y o sea, ni me mola ni me deja de molar, solamente que me gusta como línea para tirar por ahí. Ya. Y tú ahora mismo cuando piensas, por ejemplo, en arte, o sea, ¿qué requisitos debe tener para ti una obra? Para mí... Sí, para que sea arte, o no hay requisitos, ¿cómo va esto? Sí, para mí... desde luego el que yo disfruto, ¿eh? O sea, yo arte, creo que todo es arte, o sea, bueno, todo. Mira, eso es un tema bastante interesante también. Puede haber arte... Tío, ¿eso es una mariquita? Tienes una mariquita que te está subiendo por el camal. Ah, sí, mírala, qué guay. Sí, sí. La mariquita que es el único bicho que nos parece bien, es acojonante, no sé por qué. Sí, porque es como... Le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí, es como... Sí. Como ves, eso sí, ahora es un saltamontes o lo que sea. Hay arte en todo, tío. O sea, yo te hablo del que a mí me interesa. A mí me interesa el arte que aborda ciertos temas que a mí me pueden interesar más que otros, como el color, por concretamente es un tema que a mí me súper interesa. ¿Por qué te fascina el color? Coño, pues porque está en todo, tío. O sea, es un tema que, o sea, es una cosa que en muchas ocasiones nos olvidamos. Tú ahora mismo estás viendo en color. A que hace un rato no te acordabas de que estabas viendo en color. O sea, es que se te puede llegar a olvidar. O sea, es como que de repente te fijas en las formas, aquí tengo a este señor aquí delante, no sé qué, pero el color está ahí, tío. Yo estudié Bellas Artes y eso, fíjate que a lo mejor sí que tuvo algo que ver, que te hacen pensar en color, o sea, sobre todo la asignatura de color, estás pensando en pintura y, hostia, está ahí y se nos olvida, y creo que nos da mucha información también. Y luego, pues porque me dedico al arte visual y el color al final aparte de la forma, es
es lo que está en todo, ¿no? Ujú. Se me ha ido un poco el santo al cielo pensando en el color, con lo que te iba a decir. Sí, requisitos del arte. O sea, ¿qué tiene Vale, que tener algo para eso, que tú lo consideres que es arte? Para mí, temas que a mí me interesan y sobre todo que sean preguntas y no más que respuestas de fácil digestión, que me haga pensar. A mí me interesa, o sea, me mola, tío, me mola que me haga darle vueltas a las cosas, que sea, o sea, entenderlo como una pregunta. De verdad que creo que es algo para mí mega importante y luego, obviamente que el artista se exprese, pero bueno, eso puede pasar de manera hasta colectiva. No sé. Todo es arte, o sea, quiero decir, pero eso es mi visión, ¿eh? Lo que a mí me interesa, el arte que a mí me puede interesar. Que una pregunta también que tenía así en mente era, o sea, por ejemplo, tú cuando se habla mucho de los artistas que tienen personas que trabajan para ellos en el estudio, etcétera. Tú cuando ves una obra que la has realizado tú con tus propias manos, cuando ves una obra donde ha habido personas que han estado trabajando, aunque la idea haya partido de tu cabeza, es como tú has tenido la idea y le has dicho a alguien, mira, corta aquí, pone aquí esto, no sé qué, imprime esto, tal. El sabor es el mismo. A ver cómo te digo. Por ejemplo, bueno, es que no recuerdo, por ejemplo, ningún corto de Tarantino grabado con su Super 8. Pero ¿para ti tendría más sabor un corto de Tarantino grabado por él mismo y editado con una Super 8 o Pulp Fiction? ¿Qué tiene más sabor? Porque Pulp Fiction intervinieron mucha gente y hicieron un peliculón al final. Sí. Pero el artista es uno. Pero yo no hablo tanto desde la perspectiva de quien lo recibe, como desde tu perspectiva. O sea, me interesaría más saber si, si a Tarantino le gustó más filmar en una peli en Super 8 o si le gustó más dirigir. A mí me gusta más hacer Pulp Fiction. ¿Te gusta más hacer algo grande? Joder, aunque claro. haya más gente Claro, y que no seas tú algo quien... más elaborado, sí. Algo más que nada porque el corto con la Super 8 que lo edité y lo grabé ya lo he hecho 10.000 millones de veces. Entonces eso es pues, otra cosa, un pasito más para mí, ¿sabes? Y para hacer una Ars Magna, ¿sabes? Desde luego es algo diferente para mí, o sea, no te puedo contestar otra cosa, sería raro que te dijera, no, tiene más sabor hacerlo yo solo, más que nada, porque si no, ¿qué coño estoy haciendo? No, pero es que hay veces también que, o sea, piensa que he entrevistado a artistas que son de mucho renombre. En este canal entrevistamos a los artistas más top, yo creo, o hemos entrevistado a muchos de los más top con mínimo de habla hispana. Y hay muchos que tienen mucha gente trabajando a su cargo, etcétera, ¿no? Y claro, es un tema como bastante recurrente, ¿no? El tema de decir, hostia, incluso grandes figuras del arte clásico que tenían pues, personas trabajando en su taller y tal, y el tema de la autoría, hasta qué punto un artista puede definir que una obra es suya si no la ha hecho él físicamente. O sea, todo este tipo de debates, que para mí, personalmente, están más que trascendidos. Para mí una obra, si tú la has concebido y necesitas que personas te ayuden a materializarla, es tu obra. Punto. O sea, para mí prevalece la concepción de la idea que el que tú estés apoyándote en personas que te ayuden. Pero, sin embargo, es un debate que hay gente que todavía lo tiene. Pues, Catalán tuvo una denuncia por el que hacía las esculturas estas hiperrealistas. Aquí en Valencia hubo este caso, no me acuerdo cómo se llama este artista ahora, que la Fiuyico, no sé cómo se llamaba, que la de... ¿No sabes? No, bueno, pues que también lo denunció porque sentía que ella había trabajado y que nunca le había dado créditos, etcétera, etcétera. A ver, o sea, entiendo que hay de todo en esa vida, quiero decir, gente que todavía está en eso, está bien, que sigan. O sea, ¿No tienes miedo que algún día te diga alguien, oye, tío, que yo he estado aquí, yo no aparezco en los créditos a nivel de autoría? Porque ha habido bastantes denuncias últimamente. Solo tengo miedo a Hacienda, por lo demás no le tengo miedo a nada. Ya, y sientes que, por ejemplo, llega un punto también, cuando llegas a... mi Hacienda tampoco, pago impuestos a tope. Ya. Por cierto, mi inspector de Hacienda me estará viendo. ¿No tienes la sensación también de que llega un punto en el que queda poco espacio para lo que es la creación a medida que vas creciendo? Quiero decir, impuestos, no sé qué, contactos con galerías, bla, 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 viajes, boom, como que todo eso va comiendo tiempo. En tu caso, ahora que estás preparando la nueva casa, Axis y tal, bla, bla. Y como que cada vez te va quedando igual menos tiempo para
para ese rinconcito de jugar y crear y divertirte y Sí, como joder, investigar. O sea, me mola la pregunta. Es que arte hay en todo, tío, depende cómo lo veas. O sea, arte no es hacer obra para galerías de arte. Arte hay en todo. O sea, yo hablo con mis galeristas de arte todo el rato y nuestra relación es arte, te lo juro. Yo estoy haciendo una casa que va a ser mi estudio y tal, y le estoy dedicando una cantidad de arte a esa casa. Vamos, de hecho, mi arte, ahora ya soy arquitecto, ¿sabes? Ya no soy artista, ahora soy arquitecto, por ejemplo. Me estoy pasando pipa. O sea, es que arte, a ver, Ya, ¿qué es? ¿Hacer objetos para vender en galerías de arte o para los museos de arte? no sé. No. No, ¿tú crees que cosas no. trasciende? Hombre, yo hago Trasciende arte eso. todo el día. Desde que todo el rato. ¿Y Cuando me pongo pedo, sobre todo ahí, en los afters, ahí sí que hago arte. Es donde más. Ahí tengo un palique que no tengo hoy. ¿Y qué opinas, por ejemplo, del arte conceptual? Cuando de repente le restan valor a lo que es el objeto en sí. ¿Sabes, no? La banana de Catalán, el vaso de agua de Wilfredo Muy Prieto, buen arte. a Orozco con una caja de zapatos, los ready-mades en general. Muy buen arte. Para buen arte. Sí, mucho mejor que lo de fácil digestión. Sí. A mí por lo menos me interesa más. Qué bueno, tío, vale, pues guay. Es que últimamente le meten tanta caña, tío, al arte conceptual. ¿Sí? ¿Quién? No sé. Bueno, mucha gente, tío, que Sí, eso, consideran, lo- que, los consideran mismos que eso no es lo arte, mismo bla, bla, bla. Que lo de que si Tarantino tiene un director de fotografía ya no es arte. O sea, es que no sé quién. Es que no conozco a nadie que piense así, te lo No, juro. no, Con o mis sea- colegas hablan de cosas guapas todo el rato. O sea, Ah, vale, qué bien. Pues, bueno, mira mi canal y verás un poco, bueno, cuando tengas un rato, y mira un poco los debates que se generan en torno a obras de arte conceptual, y mira lo que están diciendo otra peña en YouTube, que cada vez tiene más audiencia y que lo que defienden un poco es como que hay que separar el arte de ese tipo de obras que para ti son de más difícil digestión, etcétera, etcétera. Hay todo un ruido alrededor de esto, pero bueno, esto del es gente cual yo creo que hay a muchos ver, artistas que es como que viven, o sea, viven completamente al margen, pero vamos a y, ver, y creo que me alegro, me alegro joder, por pero ti. esta gente no son los que hacen, por ejemplo, los directores de los museos y los directores de las ferias como Por ahora Arbacel no. y así. Claro, Por ¿estos ahora quiénes no. son? Estos tienen- Pero podría ser que acabaran de alguna manera alcanzando cada vez una mayoría, O sea, ¿sabes? vamos a ver, Y que, ¿sabes? Que a nivel político eso acabará influenciando, puesto que los políticos ven que esta gente tiene cada vez más, A ver, más enganche con la población, y el tipo de arte que se demanda en la población es un tipo de arte, pues eso, con buena técnica, buena factura, y que sea como de más fácil digestión, quizá. pero o sea, y esto hablamos de pintura, por ejemplo, Claro, tío, es que, o sea, porque buena es que- técnica, es por que ejemplo, ya lo tiene- sé, tú tienes buena técnica, No, pero, es que yo es- tengo muy buena técnica, vamos, Claro. flipas. De hecho, tengo un montón de gente que me ayuda a tener buena técnica. ¿Qué te diría yo? Aquí no hay quien viva, tiene muy buena técnica, está grabado que flipas y editado que flipas, y es Aquí no hay quien viva. Y luego Lars von Trier también tiene muy buena técnica. Yo qué sé. O sea, ¿cuál es la pregunta? Sí, totalmente, Ya me he liado, tío. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, que ahora la técnica es lo más importante. Hombre, no, claramente lo importante en el arte son los conceptos. Y sobre todo... Yo también lo pienso. Y sobre todo, a ver, es que lo único importante en el arte y sobre todo, el arte es una línea de tiempo, lo importante es avanzar. Bueno, yo desde luego así lo experimento, ya no solo lo pienso, sino que lo vivo y lo experimento. El arte lo importante es avanzar, es cuando tú ya tienes superadas las meninas, pues a por otra cosa. Y de repente cuando te Vale. he superado el cuadrado blanco sobre blanco de Malevich, pues a la siguiente. Y una cosa no tendría sentido sin la anterior. Y ahí seguimos avanzando. Entonces, saber hacer un cuadrado blanco sobre blanco, pues lo hace cualquiera. Saber hacer las meninas, pues a día de hoy también te lo hacen 400 chavales que estudian Bellas Artes en el cuarto año. O sea, quiero decir, hay que seguir avanzando, chicos. Nada. Es curioso que Y la menina está muy bien, por cierto. Es difícil, pero... es curioso que comentes esto, porque también hemos hablado sobre ese tema respecto a que la manera de concebir el arte, digamos que admite diferentes capas, ¿no? Entonces, hay una capa que interesa a muchos artistas, que es el arte desde una perspectiva de investigación, que sería un poco lo que tú estás diciendo ahora, el querer avanzar. Es como si de repente como si fuéramos científicos. Yo hablo de la historia del arte. Sí, y es como, vamos un pasito más allá, pam, No, pam, pam. No, Pero- no lo digo yo, lo dicen los libros de historia del arte. pero es que luego hay muchos artistas que te están hablando de que no,
De que, no, que hay que quedarse en un punto y ahí no, darle duro. o que hay un tipo de trabajo que va más hacia adentro, o que hay muchas... O sea, es como, por ejemplo, yo que sé, igual alguien que te diga, tío, el arte cinético, pues eso ya se hizo en los 60, tío, ya vamos a otro. Y tú dices, no, tío, pero es que ahí hay que investigar todavía, y hay trabajo, y hay que traerlo. Pues lo mismo, o sea, por ejemplo, alguien que pinte ahora estilo renacentista... yo qué sé, pues hay peña que dirá, tío, esto es como... o el hiperrealismo, por ejemplo, el hiperrealismo. Bueno, a mí eso sí que me... Dices, bueno, tío, vale, pero si ya está, o sea, ya una cámara de fotos ya te hace lo que tú estás haciendo. Ya, pero es que hay un concepto detrás que es muy interesante y es justamente el trabajar con el tiempo, el cómo yo puedo llegar a reproducir lo mismo que ha reproducido una máquina de manera manual, fruto de mi trabajo, técnica, bla, 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 bla. Es como que cada cual tiene su pedrada. Entonces, lo cual me parece muy bien, ¿eh? Yo he sido muy también de decir, el arte tiene que ir avanzando. Pero a medida que, claro, llevo no sé cuántos años en el canal, he conocido tropocientos artistas de toda índole. Dicen que no hay que avanzar. No, hay de todo, hay de todo. Hay artistas que dicen, tío, no, yo quiero hacer bodegones y no me toques las narices porque para mí eso es arte. Y dices, bueno, pues vale. Y otros, por ejemplo, lo que tú dices ahora, no, tío, pues yo tengo ganas como de ir, ¿no? Un pasito más allá. De todas maneras, o sea, creo que hay investigación en cualquier cosa, ¿eh? O sea, si... el problema es cuando deja de haber investigación. O sea, tú si me dices, es que estoy... Antes has puesto un ejemplo muy bueno. Hago hiperrealismo y hago, yo qué sé, hiperrealismo de bodegones y estoy ahí, pero ahí estoy encontrando cosas mías y estoy ahí ahondando siempre en la llaga, en la misma puta idea, pero porque al final me estoy encontrando a mí mismo y estoy aportando esto y lo otro. Eso es la hostia. Lo importante es que aportes y que seas consciente de que lo importante es aportar, no copiar, en este caso, ¿no? Una foto, en este caso. Lo importante es encontrar. Es que el arte al final es encuentro, es expresión. Joder, hace poco estaba escuchando a un tío que decía una cosa muy interesante, que expresión al final viene de salir de la prisión. Es expreso, o sea, ya no estoy preso, yo tengo algo preso dentro de mí y al expresarlo estoy saliendo de esa prisión. Eso es lo que tenemos que hacer, o sea, tenemos que ver qué sacamos de todo esto, claro. O sea, si da igual lo que hagas, o sea, ya puede ser copiar una imagen, una foto, ¿no? La copio, pero tú has dicho algo muy clave, no, es que ahondando en eso estoy saliendo de cierta prisión y me estoy encontrando a mí mismo y estoy haciendo tal aporte, tal contribución. Magnífico, eso es la hostia. El problema es cuando dejas de ser consciente de que tienes que decir algo, o sea, de tienes que encontrar algo en ti, es que no tienes ni que decir nada. Y ya está, y lo haces de manera autómata. Pues ahí... Y luego sí que es cierto que hay ciertas tendencias. A mí me pasa con la figuración. Yo he hecho, claro, yo estudio Bellas Artes, o sea, quiero decir, yo he copiado todos los bodegones, he copiado toda la peña en pelotas que había disponible en Valencia. Y he hecho todo, y eso se me acabó. Entonces ahora en lo abstracto encuentro como caminos autovías, encuentro caminos mucho más amplios. Al final, para encontrar lo sublime, es que lo decía el pibe este, que es brutal. ¿Qué pibe era? Te lo pasaré, Juan Luis Parisé. Joder, hablaba de que para encontrar lo sublime, uno cuando piensa en lo sublime, piensa hacia arriba, en lo elevado, ¿no? Sin embargo, la palabra sublime trae sub, que es subterráneo. Es muy importante bajar, encontrarse para luego encontrar algo de valor, ¿no? Es como la cama elástica, cuanto más bajas, más alto es el salto que vas a hacer, ¿no? Y es eso, es encontrarte. Da igual la vía que tengas para encontrarte. Sí, a mí me parece que hay lugares que son autovías, hay lugares que son caminitos que vas sin salida y luego hay pistas de aterrizaje, ¿sabes? ¿Tú crees que el arte sirve para algo, tío? Sí, para ti. Sirve para ti y para conectar con los demás. O sea, yo veo artistas que me conmueven, tío, que yo veo una obra y me deja tonto durante 2 semanas. Y hay algunas que las ves en directo y te pones a llorar. Y eso pasa. No sé, a la gente que no le pasa, pues que vean mejor arte, básicamente. O que escuchen mejor arte. Hay gente que escucha música y le entra por aquí y le sale por allá. Y a mí también me pasa con muchas, pero hay otras pues, que me deja con el culo torcido. Sobre todo porque hay ciertas cosas como puede ser... porque ahondo en las cosas, sé un poquito de música y por eso me puede conmover la música. Si no me importara nada la música, jamás me conmovería la música. Sé un poquito de cine y hay cine que me conmueve y me deja loco porque digo, qué cabrón. Claro, este tío vio el cine chino, después vio esto y claro, con eso al final
Yo a mí me pasa mogollón con los cinéticos porque tengo una relación muy estrecha con ellos, aunque estén muertos, aunque algunos no los haya conocido jamás. Yo veo una obra de Soto, hace poco es una reflexión que tuve en casa de un coleccionista en México, que tiene una colección que alucinas, y tenía un Soto, tío, había una pieza mía aquí que fue la hostia, y había un Soto ahí brutal, y no sé, ¿controlas un poco la obra de Soto? Sí, sí, sí. Vale, pues sabes que de repente hay como ciertos cuadrados y tal, y ahí eran todos cuadrados negros, y había uno, el de arriba a la derecha, que era amarillo. Y te lo juro que, o sea, estábamos hablando de esa obra, y te lo juro que conecto con Soto al nivel que, bueno, esto es lo que yo creo, ¿no? Pero que a mí me da igual lo que a mí me sirve. Digo, que tuvo un momento arbitrario, lúdico, el hijo puta ahí, que me parece brutal. O sea, es como que cuando tú ahondas tanto, el arte sirve para eso, para generar, para poner, es como el lenguaje al final, es como la literatura, poner ciertos pensamientos en un soporte físico, es un objeto que está en la pared en este caso, o puede ser un libro que te lo puedes comprar, y pones ahí, es como que formas una corriente de pensamiento. Es como que yo, sin haber conocido a este señor, soy capaz de entender por qué está ese amarillo ahí. Sé que tuvo un momento ahí lúdico, ¿sabes? Y, tío, esa conexión, aunque luego sea mentira, pero a mí ya me sirve. Es tu película. Yo con eso ya tiro, ¿sabes? Muy que rico, ¿sabes? Yo con esto, el arte es una maravilla, o sea, o tú verte una peli, entender, joder, es que claro, yo también vi, o sea, hay una referencia ahí claramente a lo que sea, y claro, yo lo entiendo, y yo con esto puedo construir también, y, ¿sabes? Estás poniendo, es un soporte en el cual los artistas, en este caso, o los cineastas, o los literatos, han puesto unas emociones, y tú eres capaz de coger ese objeto, ese testigo, e imprimirle las tuyas. Es una pasada, tío. El arte, o sea, que es chulo, es bastante chulo. Para Peña que quiera un poco entrar dentro de tu cerebro, ¿qué artistas son los que te vuelan la cabeza, tío? ¿A día de hoy vivos o Sí, muertos? que ahora mismo tú cuando ves una obra... Hombre, te voy a decir... Sí, digamos vivos, o sea, de así que sí. tú digas, mira, A ver, colegas o gente que... Pues te voy a decir algunos que son como mega evidentes, pero que... Y digo evidentes porque lo petan, evidentemente, pero yo veo a Anish Kapoor, veo a Olafur Eliasson, veo a Turrell, que te acabo de decir como 3 puntas de flecha, y además que no es casualidad que sean puntas de flecha, es que o sea, me cago encima, o sea, es acojonante, de verdad. Es que como que lo entiendo todo, o sea, te lo juro, o sea, yo es que soy muy friki de eso, y es como que entiendo todo por qué cada cosa, tío, y es como que me hace continuar, ¿sabes? Digo, guau, es que claro, joder, es que qué bueno, y quieres aportar ahí, ¿sabes? Es curioso que menciones a Olafur Eliasson, porque, bueno, en la época, yo estaba viviendo en Berlín 8 años también, y él tiene el estudio allí y tal, tenía un colega que trabajaba para él y llevaba todo el tema de vídeo. ¿Estuviste? Sí, En la polla del estudio estaba también. es un tío que la verdad que tiene un trabajo que me quito el sombrero, o sea, es brutal. También tiene un montón de gente trabajando para él. 90. Y tiene, pero es curioso porque siento que hay puntos de conexión entre su obra y la tuya, ya lo pensé también. Pero sin embargo él, digamos que como está más centrado en replicar la naturaleza a través de la tecnología, ¿no? Y de la capacidad que podemos llegar a tener los seres humanos de replicar, pues eso, un sol en la Tate Gallery, por ejemplo, o una cascada ahí en el puente de Brooklyn, o yo qué sé, este tipo de obras. Pero tiene otro punto también, que yo he visto obras que digo, hostia, tío, me conectan un poco también con Felipe Pantone, ¿no? Total. Yo qué sé, estas que son más circulares, el trabajo con el color, tiene algunas también donde trabaja, eso, todo lo que tiene que ver un poco más con la luz. A ver, Olafur tiene, o sea, se inspira muchísimo del Group 10, y yo me inspiro del Group 10 y obviamente de Olafur, y bueno, la verdad que la última vez que estuve en Berlín, o sea, que cuando pasé por el estudio suyo, que me hicieron todo un tour, no tuve la suerte de conocerle porque no estaba, pero tenía impresa una obra mía en su despacho, el tío. O sea, que entiendo que de algún modo yo también, de hecho, a veces hablamos y tal, y me ha hablado de colaborar algún día, que luego, si me estás viendo, tío, no me engañes. Saludos, Olafur. Olafur ves de canal, seguro. Dime la verdad, tío, no me engañes. Yo cuando le digo a un chavalito de colaborar, colaboro. Yo no soy una rata de... No, pero es verdad, ¿sabes? Que creo que de algún modo también lo que voy haciendo yo, o de repente me comenta, y sí que sé que le inspira. O sea, porque son temas, es como lo que te decía, es como que, coño, ves cosas, tío, cuando tú estás el arte es eso, es un lenguaje que, aunque no sea verbal, yo veo ciertas cosas que digo,
y esa emoción se me transmite a mí. Y a lo mejor la emoción que yo imprimo en mi objeto la puede entender él también, ¿sabes? Hablando del tema de la ayuda y tal, y de los estudios muy grandes, joder, Olafur Eliasson es un ejemplazo que yo lo pongo siempre. Cuando tuve la suerte de visitar sus estudios, me hicieron el tour y me dice, mira, te presento a esta peña, que son unos matemáticos que luego eran todos italianos, que eran graciosísimos, y dice, no, estos están aquí, con unos ordenadores, con unos programas que se hacen ellos, generando nuevas formas geométricas que no existen todavía, unos poliedros ahí, no sé qué. Entonces las están generando todo el día, que luego, si habéis visto las exposiciones de Olafur Eliasson, tiene mogollón suele hacer una habitación de maquetas, pues estas maquetas hay como mogollón de figuras geométricas y tal, que se las inventan en el estudio con programas, y dice, y esto, pues claro, llega el Olafur y dice, ahí está, qué interesante, vamos a hacer un pabellón con esta. Joder, qué pasada, ¿no? Es una pasada, si alguien no entiende eso, de que la ayuda es importante, esa persona, pues que no sea mi amigo. No se le respeto para que no sea mi amigo, porque quiero decir, si no entiendes eso, hermano, quiero decir, una persona sola no puede estar pensando en un pabellón y al mismo tiempo ser matemático, y al final es un laboratorio, ¿no? Y necesitamos ayudarnos. Y este laboratorio puede suceder dentro del marco de una nómina mensual que pago yo a 14 tíos, o puede suceder dentro del marco del arte. Yo me inspira Soto no sé qué, o me inspira el italiano al que le pago el este. ¿Sabes lo que te digo? Es lo mismo, es lo mismo en el fondo. Quien no entienda eso, pues le respeto, pero mi amigo no será. Para acabar, ¿hay algo que me quieras preguntar? Esto es algo que hacía antes de las entrevistas. Siempre acababa diciendo a la gente si hay algo que me querían preguntar. Cambiar el rol. ¿Cuál es tu interés para hacer esas entrevistas y con el arte? Pues honestamente, mira, hoy justamente venía con Etele, que está ahí detrás de cámara, y estábamos hablando un poco de qué sentía ahora viniendo aquí, ¿no? O sea, como qué te impulsa a entrevistar a Felipe Pantone. Y siempre lo que me impulsa es la curiosidad, las ganas de conocer otras aproximaciones al arte. Ya te digo, cuando vi esa exposición tuya del CCCC, dije, hostia, quiero conocer a esta persona, quiero ver exactamente qué es lo que hay dentro, qué es lo que le ha llevado aquí, y es súper interesante porque, o sea, realmente de arte cinético es algo de lo que he hablado muy poco en el canal, y realmente me parece que es una corriente o un movimiento artístico, tío, que es brutal, es súper interesante, tío, me parece súper interesante. Y pensar también, por ejemplo, en cómo has llegado a un punto donde puedes tener puntos de encuentro con Olafur Eliasson o Anish Kapoor, viniendo del street art, ¿sabes? Viniendo del graffiti, o sea, todo tu recorrido, cómo te ha llevado aquí, me parece súper interesante, porque ellos, digamos que vienen de una línea mucho más tradicional, dentro de lo que es el arte, ¿no? Olafur Eliasson concretamente bailaba break. El sí, tío sí. está relacionado con el hip hop, es curioso. Sí, pero sí, es que no tiene nada que ver. O sea, no es Peña que ha estado ahí pintando graffiti, que ha estado... Si acabas, tío, que te acaba gustando la flauta travesera y empezaste con la batería. Y dije, pero es que ahora la flauta travesera, tío, es que yo escucho a Kenny G y me vuelvo loco, ¿sabes? Es que... Pero bueno, me encanta tu respuesta, al final es eso, creo que estás haciendo bastante arte, o sea, muy arte lo que estás haciendo. Sí, al final, yo veo como una obra de arte también. Es la curiosidad, tío, somos gente curiosa, por eso que te encasillen y te digan, esto sí es arte, esto no es arte, o esto tienes ayuda, no tienes ayuda, o sea, es que me has tirado un par de cosas, o lo que me has dicho antes del arte conceptual es una mierda, dice la gente, pero ¿quién dice eso? O sea quiero decir... busca, ya verás. Quiero decir, estás hablando Sí. de un tío que es mega curioso, que está jugando, pues, concretamente lo de Catalán que hizo, pues es una curiosidad ejemplar, el tío está jugando ahí, ¿cómo va a reaccionar el mundo del arte si yo hago esto? Es mega curioso, ¿sabes? Es una maravilla. Sí. Wilfredo Prieto, no sé si lo conoces, No. ¿conoces su obra? Tío, pues búscala, porque también, a mí al menos, cuando lo descubrí me voló la cabeza, tío. Fue como... Porque es el famoso autor del vaso de agua, y todo el mundo... Vale, sí. Porque Wilfredo Prieto, eso no es arte, no sé qué. Y dije, quiero conocer a y él le hice una entrevista a Wilfredo Prieto, que es brutal, tío. Míratela en el canal. Pues la veré. Está Pero bueno, muy bien, y cuando ves toda su obra, dices...
Quiero decir Claro, tío, es su lenguaje. Que tú eres un tío muy curioso, lo cual me encanta tu respuesta, que no te dejes influenciar por la gente que te diga que, o sea, quiero decir, es que no merece la pena, o sea, tú dedícate a tu curiosidad Claro, y tío, y apreciar la curiosidad de los demás sí. en lo que sea. Es que a mí si alguien me dice, es que yo tengo curiosidad por la flauta travesera, ole tu polla, por favor continúa ese camino, no es que la flauta travesera no es hip hop, por ejemplo, o sea, obvio, ¿cómo va a ser hip hop o cómo va a ser rock and roll? Pues si es una Claro. flauta travesera, pero deja al chaval que disfrute con su o sea, flauta travesera. yo opino Eso igual, es lo que nos gusta. opino igual. Gente loca de su flauta travesera. Ya está. El único pero que veo es que este tipo de discursos están ganando cada vez más volumen de seguidores en las redes. Bueno, y sí, si sí. tú de alguna manera no ofreces un contrapunto, al final ganan, ganan el relato, ¿sabes? Entonces está muy bien que los artistas que están haciendo otro tipo de trabajo y que están investigando y que están yendo más allá y que, ¿sabes?, que tienen otra visión, de repente que se vea que existen, que se vea un poco su punto de vista, que se les conozca, etcétera, etcétera. Eso también me interesa mucho, ¿sabes? Ya, como puede ser, como de alguna manera contraargumentar, porque si no hay una contraargumentación, al final eso es lo que va permeando, y A al ver, final, bueno, tío, este lo que hace, no sé qué, el otro tal... Puede ser lo que me dices, porque puede que yo tampoco me entere de todas esas cosas, pero yo, por ejemplo, me considero una persona que tengo bastante popularidad y a lo mejor soy un poco más de flauta travesera que de cualquier otra cosa. O sea, que lo que hago yo es una cosa mega concreta, concreta y no necesariamente pues lo que hace todo el mundo, ¿sabes? Entonces, no, yo no me preocuparía demasiado por casi nada, en Muy general. bien. Pues tío, muchas Solo por gracias. Hacienda, pero que... Muchas gracias por, pues nada, tío, por prestarte esta entrevista. La verdad que ha sido un placer, gustazo me encanta hablar de conocerte. arte, siempre. Y nada, pues ya sabéis, si queréis... ¿Hasta cuándo está la expo en el CCDC, tío? Pues acaban de extender hasta abril. Hasta abril. Así que un Pues si ratito. pasáis por Valencia y pues hasta abril tenéis la ocasión de poder ver sus obras en directo. Y bueno, supongo que ya irás haciendo más expos porque la verdad que no paras quieto, tío. O sea que Sí, tío. si no es aquí, será en otro lugar. Nada, lo dicho, muchas gracias. Gracias a todas las Gracias a personas ti. que estáis ahí viendo esta entrevista. Espero que os haya servido, que os haya abierto nuevas perspectivas, etc. Y nada, nos vemos muy pronto. Os queremos. Chao. Thank you.